Compartimos pantalla. ¿Están observando la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vamos a empezar con el punto 5. Me pide, acá en punto 5 ya estamos viendo función inversa. Me dice, analiza las gráficas y completa en línea de puntos según corresponda. Si admite inversa, bosqueja la gráfica f a la menos 1 junto a la gráfica de f. Si no admite inversa, restringe el dominio y grafique. Vamos a empezar con el punto número, la primera gráfica. Vamos a poner, para que admite inversa, la función debe ser biunívoca. Una función es biunívoca cuando trazamos rectas horizontales y corta solamente en un punto. Si corta en más de un punto, ya no sería una función del tipo biunívoca. La función esa, ¿es biunívoca? No, profe. No, porque corta en más de un punto. Si corta en más de un punto, ya no es biunívoca. Esto sería gráficamente, lo estamos determinando gráficamente. Entonces, para que una función admita inversa, primero y principal debe ser biunívoca. Como no es biunívoca, entonces no admite inversa. Y para que admita inversa, deben restringir el dominio. Bueno, vamos a analizar, esta sería la función. El apartado A me pide que analicemos la gráfica y completa la línea de puntos según corresponda. La función, ¿dónde es creciente? ¿En qué intervalo sería creciente esa función? Desde 1 a infinito. De 1 a infinito. Muy bien. De acá hacia el infinito, el intervalo es creciente. Muy bien. Desde 1 a infinito. Muy bien. La función es decreciente en algún intervalo. Desde menos infinito a 1. Muy bien. Desde menos infinito a 1. Eso sería la parte de intervalos creciente y decreciente. Luego me piden f. ¿Es unívoca? ¿Profe? No. Sí, lo escucho el alumno que ¿Por dijo qué no profe. sería cerrado en 1? Porque en los intervalos creciente y decreciente no se toma los valores extremos, solamente se ponen abiertos. ¿Está claro? Porque llega hasta este punto y este punto no es ni creciente ni decreciente. Ahí se produce cambio de crecimiento a decrecimiento. ¿Está claro? Bien, profe, gracias. Bueno, me pide si f es biunívoca. Por el criterio de recta vertical, si ustedes trazan rectas horizontales y cortan más de un punto, la función no es biunívoca. Luego vamos a ver cómo se lo determina analíticamente. Pero por ahora, gráficamente, decimos que f no es biunívoca. Y si no es biunívoca, debemos restringir el dominio para que la función admite inversa. Hay que restringir el dominio. Acá tenemos, no se nota muy bien, pero ahí dice f estrellita. Cuando tienen f y latarico, significa que la función es restringida. Acá, esta función, ¿cuál sería el dominio de esa función, de la gráfica? Todos los reales. No, real. Todos los reales, muy bien. Pero para que admita inversa, vamos a sacar una porción de esa gráfica. Y ese sería mi dominio restringido para que la función pueda admitir inversa. Si nosotros sacamos toda esta parte, miren.
hacen en cuenta que no tiene esa parte, entonces la función ahora es biunívoca. Sí, 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 y va a admitir inversa porque es biunívoca. Pero nosotros nos tenemos que imaginar que sacamos esa parte. Entonces esa parte la vamos a dejar como línea punteada en color. Esa parte no tenemos. Entonces, para que tengamos una función inversa, debe ser biunívoca. Y para eso, si esta función no es biunívoca, vamos a restringir el dominio. ¿Cuál sería el dominio restringido? desde 1 a infinito. Acá sí interesa que lo tome el valor desde 1 a infinito. ¿Lo ven? Esa sería mi función restringida. Y nos piden, apartado B, me piden, si admite inversa, bosqueje la gráfica f la menos 1 junto a la gráfica f. No admite inversa, pero ¿Y qué vamos a... pasa si lo hacemos al revés, digamos? O sea, tenemos que aclarar en algún lado que desde dónde hasta dónde no vale la función, digamos, para el dominio restringido, digamos. Claro, ustedes tienen que poner, digamos, de dónde hasta dónde iría la función. Si ustedes quieren, pueden sacar esta parte y trabajan con la que está acá. ¿Está bien? Pero yo siempre dejo la parte derecha. Siempre me gusta trabajar con la parte que se encuentra más hacia el lado positivo. Bueno. Si admite inversa, bosqueja la gráfica f a la menos 1 junto a la gráfica de f. Si no admite inversa, restringe el dominio. Ya hemos restringido el dominio y nos piden que grafiquemos. La gráfica va a ser simétrica con respecto a la primera bisectriz. La primera bisectriz es una recta que corta por la mitad el primer cuadrante y el tercer cuadrante. Esto lo vamos a hacer en línea punteada. Esta sería la recta primera bisectriz. La ecuación de la recta primera bisectriz sería la siguiente. Y es igual a x. Esto sería la primera bisectriz. Si x vale 1, ¿cuánto valdría y? 0. Si y es igual a x, 1. Vale 1. Estaría en este punto. Si x vale 2, ¿cuánto valdría y? 2. 2. 2. Sería este punto, ¿lo ven? Esa sería la ecuación de la recta primer bisectriz, que corta al primer y tercer cuadrante dos partes iguales. Este sería el primer cuadrante. Y acá tenemos el tercer cuadrante. Ese sería el eje de simetría. Entonces, mi gráfica sería la siguiente. Miren, acá tenemos un punto de intersección en 1, 0, ¿lo ven? En la función f. Entonces, en la función inversa, vamos a tener un punto de intersección, pero sobre el eje y. ¿Por qué? Porque tenemos un eje de simetría. Este punto sería 1, 0. Por lo tanto, un punto de intersección de la función inversa sería en 0, 1. Tenemos que invertir los valores. Si x vale 1, acá y vale 1. Si y vale 0, acá x vale 0. ¿Está bien? Para que sea simétrico con respecto a la primera bisectriz. Este punto, ¿qué coordenada tiene? 2, 1. 2, 1. Entonces acá, ¿qué coordenada va a tener la función inversa? 1, 2. 1, 1, 2. 2. Sería este punto, ¿lo ven? Este punto, ¿qué coordenada tiene? 3, 2. Entonces la función inversa, ¿qué coordenada va a tener? 2, 3.
2, 3. 2, 3. Sería este punto. Y bueno, ahí ya con más de un punto, ya estamos viendo que esto me genera una recta. Esta sería la función inversa, ¿lo ven? Este sería f a la menos 1. Y simétrico con respecto a qué eje sería. Al eje de la pirámide bisectriz. Al eje de la primera bisectriz, que cuando y vale x. 0. Y vale x sería la primer bisectriz. Vamos a ver otro para que quede bien en claro. Vamos a ver uno más, lo demás lo hacen ustedes. Vamos a esta función. Intervalo creciente. De 0 a infinito. Muy bien. De 0 a infinito. Decreciente. No hay. Lo tenemos, entonces hacemos una línea. ¿Es f es biunívoca? Sí. Sí. ¿Tenemos que restringir el dominio? No hace falta. No hace falta, porque ya es biunívoca. Entonces, si es biunívoca, la función admite inversa. Sí. Sí, si es biunívoca, sí admite inversa. Bueno, vamos a separar. Esperen un segundito, vamos a acomodar un poquito esto. Profe, vamos a ver las transformaciones de las funciones. Ya vamos a trabajar. ¿Qué transformaciones? Digamos, de casi todo, de todas las funciones que puedan, digamos, qué sé yo, logarítmica, exponencial. Sí, lo que podamos ver en clases se puede ver, no hay problema. Porque no vimos todavía transformaciones en teoría Banre. El profesor dijo que las veríamos cuando hagamos la práctica. ¿Qué parte le dijo? ¿Hasta dónde llegaron con el profe? Vimos, digamos, las funciones, creo que hasta inversas, si mal no recuerdo, pero no vimos las transformaciones. Él mencionó las transformaciones, pero no vimos eso. Función compuesta. No mencionó función compuesta. Bueno, no sé, luego le voy a preguntar al profe. No se preocupe. Miren, Yo creo sí, le escucho. que yo calculo que cuando habla de transformaciones se refiere a, por ejemplo, qué sé yo, en la función trascendental esta del seno y coseno, por ejemplo, creo que era seno de x, por ejemplo. Yo creo que la transformación era, por ejemplo, seno de x más 2, por tirar un ejemplo. ¿Qué pasaría con la función? ¿Se corre a la izquierda, se corre a la derecha? No, no, eso se ve en teoría, la verdad. No. Yo veo la práctica y si nos toca algún ejercicio, sí lo resolvemos. Bueno, continuemos. Acá tenemos un punto. ¿Cuál es el punto que tenemos ahí? El 1, 0, 0, 1. Ah, sí. 1, 0. 1, 0. Entonces la función inversa va a tener en 0, 1. 0, 1. Sería este punto. Bueno. Acá vamos a calcular este punto. ¿Qué punto sería? Aproximadamente 7. 2. Entonces acá sería 2, 7. Aproximadamente. 4, 5, 6, 7. Vamos a hacer a escala. No va a ser a escala, por decir. Sería por acá. El punto. ¿Estamos de acuerdo? Y tiene una asíntota vertical en y igual a 0. ¿No era 2, 7, profe? 2, 7. ¿Qué puse yo? Disculpen. Sería por acá. Sería por acá el punto. ¿Estamos de acuerdo? Ahí sí.
Esto tiene que ser simétrico. Muy bien. Corta el eje de simetría en forma perpendicular, en 90 grados. Luego esta gráfica, por lo que yo estoy viendo, tiene una asíntota vertical en x igual a 0. Sí, Entonces vamos a tener una asíntota horizontal en y igual a 0. Bueno, entonces lo único que nos quedaría es unir los puntos. Unimos los puntos y no toca la asíntota. Esa sería la función inversa. Esta es la f y esta sería f a la menos 1. Que es simétrico con respecto a la primer bisectrilo, ¿ven? Sí. Bueno, la función original, el dominio. ¿Cuál es el dominio de la función original? todos los reales. Perdón. No es. De esta. Desde cero a 0 a infinito. infinito. 0 infinito. Muy bien. Puse 1 es de 0. No lo toma 0 porque tenemos una asíntota vertical. ¿Y cuál es el rango de esa función? Todos los reales. Muy bien. Todos los reales. Para cada valor de y tenemos función. Tenemos función hasta el infinito. Del menos infinito hasta el infinito. Todos los reales. Ahora, la función inversa. Vamos a tener también dominio de la función inversa y el rango de la función inversa. ¿Cuál sería el dominio de la función inversa? Todos los reales. Y el rango De 0 a infinito. Sí, bien digo, de 0 a infinito. de 0 sin tomar hacia el infinito. Sí, Aquí es bastante sencillo. Lo que sería dominio de la función original sería el rango de la función inversa. Y lo que es el rango de la función original sería el dominio de la función inversa. Acá sería todos los reales y acá sería de 0 a infinito. Lo pueden comprobar gráficamente, ¿lo ven? La asistencia me están pidiendo por... Bueno. La asistencia me hacen recordar. Dentro de 15 minutos lo vamos a pasar. Vamos a ver un ejercicio para analizar hasta función inversa. Vamos al ejercicio número 6. Traten de ver el canal de YouTube que tengo, porque siempre trato de resolver diferentes ejercicios en las diferentes comisiones. Si vamos a querer resolver todo en una sola comisión, no se puede por el tiempo. Vamos a resolver ese ejercicio. Siempre, pero siempre una función. Vamos a resolver el J, el K, por decir, uno más complicadito. Siempre una función del tipo exponencial, la inversa de una función del tipo exponencial sería la función logarítmica. Y de una función logarítmica, la inversa de una función logarítmica sería la función del tipo exponencial. ¿Está bien? Vamos al ejercicio K. Tenemos la siguiente función, que es 2 elevado al valor absoluto de x más 3. Vamos con lo primero. Siempre se analiza el dominio en el análisis de función. ¿Cuál sería el dominio de esa función?
¿Tiene alguna Todos los restricción? reales. ¿Tiene alguna restricción de acuerdo a la regla Sará de cálculo? No. No. Entonces todos los reales. No tenemos una raíz de índice par, no tenemos una función del tipo fraccionaria, no tenemos un logaritmo, entonces la función son todos los reales. Eso es lo primero que nos pide siempre en el análisis de la función. Aunque acá no lo piden, usted tiene que poner el dominio. Ahora, me piden si admite inversa, si no admite inversa, restringe el dominio, define la función inversa, grafique la función y su inversa en un mismo sistema de ejes coordenados, determine su dominio y rango. Lo que estamos haciendo ahora sería el dominio. Bueno. Esa función, el dominio son todos los reales. Siempre una función cuando aparece el valor absoluto lo podemos separar en ramas. F de X sería la siguiente función. Lo que está acá adentro puede ser positivo o negativo. Si es positivo, vamos a decir que X más 3, como es positivo, va a ser mayor o igual que 0. Y si es mayor o igual que 0, lo que está dentro es positivo. Al sacar la barra de valor absoluto, la potencia quedaría como está. ¿Lo ven? No se modifica en nada lo que está acá adentro porque es positivo. Pero, si es negativo, lo que está dentro, X más 3 es negativo, por lo tanto va a ser menor que 0. Al sacar la barra de valor absoluto, ¿qué sucede según la definición de valor absoluto? Se lo multiplica por menos. Se multiplica por menos 1, se le pone un menos 1 adelante. Muy bien. Entonces, al poner un menos 1, quedaría de la siguiente manera. 2 elevado, ponemos un menos adelante, X más 3 entre paréntesis. Acá tenemos que resolver estas inecuaciones. X va a ser mayor o igual que menos 3. Y acá X va a ser menor que menos 3. Y este menos me va a alterar el signo de todo lo que está adentro. Entonces la función me quedaría 2 elevado a la menos X menos 3. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, profe. ¿Por qué el dominio son todos los reales? Vamos a ver. Vamos a graficar en la recta real. Vamos a poner el menos infinito y el infinito, recta real X. Y vamos a suponer que acá estaría el menos 3. ¿Cómo es X con respecto a menos 3 en la rama de arriba? Mayor o igual. Mayor o igual. Lo toma por el igual y mayor se dirige hacia el infinito. En este tramo de la flecha va a tener la función que está arriba. Entonces la función sería f de x es igual a 2 elevado a la x más 3. ¿Está bien? Acá, ¿qué me dice la función? ¿Cómo es x con respecto a menos 3? Menor. Menor. Muy bien. Punto vacío no lo toma menos 3 porque no tiene el igual. Y menor se dirige hacia los valores menores. Y en ese tramo la flecha va a tomar la función de la rama de abajo. En este caso sería f de x es igual a 2 elevado a la menos x menos 3. Si ustedes observan, para cada valor de x tenemos función en todos los reales. Eso sería gráficamente la función representada en una recta real. Por eso el dominio son todos los reales. Vamos a graficar. Vamos a graficar.
eje Y, eje X, Profe, siempre que nos toque resolver un ejercicio así, hace falta que grafiquemos también la recta real. solamente para que vean cómo se separa una función que tiene valor absoluto. ¿Por qué? Porque cuando yo tenga que hacer la gráfica de menos infinito hasta menos 3, ¿está bien? Va a tomar una parte de ese valor absoluto, de esa función que tiene valor absoluto. Si vamos a analizar de menos infinito a menos 3, ¿qué gráfica vamos a realizar? ¿Qué función? ¿Cuál tenemos menos infinito hasta menos 3 sin tomar? La función esta, ¿está bien? No podemos graficar esto de menos infinito hasta menos 3, porque esto va desde menos 3 hacia el infinito, ¿lo ven? Es por eso que nos sirve separarlo en función de ramas. Entonces, de menos infinito hasta menos 3 va a tomar la siguiente función. 2 f de x sería 2 elevado a la menos x menos 3. Esta función iría de menos 3, de menos infinito hasta menos Menos 3. 3. Bueno, no, le demos valores para graficar. Es una función del tipo exponencial. Cuando vale menos 4, menos 4, menos con menos se hace más. 4 más menos 1 sería 4 menos 3 sería 1. 2 a la 1 sería 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Tendría este punto. Si hacemos de menos 6, si hacemos de menos 6, Queda menos 3. 6, con el menos se hace más 6 menos 3 sería 3, 2 al cubo sería 8. 8. Muy bien. Sería por acá. Siete sería 8. Y si sería menos 3, Quedaría 0. Exponente. 0. pero ahí no sería menos 3 sería acá, disculpe. Si vale menos 3, sería 0, como dijo el compañero, pero acá sería un punto vacío, en azul, porque no lo toma menos 3. Y si vale menos 5, Tampoco lo tomo. si vale menos 5, reemplacen acá, Queda 5 positivo, menos 3, queda 2, 2 Dos. al cuadrado, 4. 4, muy bien. Acá sería 4. Acá tendríamos el punto. Muy bien. Entonces, cuanto más nos alejemos hacia la izquierda, más grande sería el valor de y. ¿Lo ven? Va creciendo. Y si vale menos 7, si vale 7, 16. 16. 16. Muy bien, va creciendo, ¿lo ven? Cuanto vamos hacia la izquierda, esto va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y sería algo así. ¿Está bien? Va a ser algo así, ¿lo ven? Profe, Sí. y cuando valga menos 3 sería 1. No, cuando vale menos 3, esto se hace positivo. 3 menos 3, 0. Y 2 a la 0 es 1. Muy bien, muy bien. Acá nos pusimos el punto vacío. Vamos a borrar. Sería 1, como dijo el compañero, sería por acá. ¿Está bien?
Cuando era menos 4 era profe. 2. Menos 4 se hace, muy bien, es 2. Cuando es menos 5, dijimos que 5 será 4. Acá es 4. Sería por acá. Ahí está dando mejor la gráfica porque es como una curva, la función de tipo. Así sería, ¿lo ven? ¿Está claro? Esa ¿Profe? sería la profe. función. Esta sería la Una función. pregunta. Sí. ¿Por qué sería punto vacío si en el otro extremo la función toma Que menos acá no 3? lo toma. No lo toma, miren. Estamos analizando esta función. ¿Lo ven? No lo toma. ¿Por qué? Porque lo que estamos considerando es que lo que está dentro es negativo. Entonces, al no tener el igual, no lo toma. ¿Lo ven? Esa función no lo toma, es un punto vacío. ¿Quedó claro? Sí, profe. Ahora sí lo va a tomar. ¿Por qué? Porque de menos 3 al infinito sí lo toma. Que sería esta función. ¿Lo ven? Esta función es la que está acá en azul. ¿Lo ven? Y ahí sí lo toma menos 3. Bueno, de menos 3 al infinito vamos a trabajar con esta función. Vamos a poner acá la función f de x es igual a 2 elevado a la x más 3. Vamos a trabajar con el intervalo de menos 3 tomado hacia el infinito. Bueno, cuando vale menos 3, ¿cuánto me queda? 1. 1. 1, porque será 0, 0, y 2 a la 0 es 1. Entonces acá sí iría en verde, ¿lo ven? Ya queda rellenado. Cuando vale 0, cuando x 8. vale 0, cuando x vale 0, 8. 8. Sería el punto por acá. En el eje Y. Cuando vale 1, 4. 2 a la 4 sería 16. O sea que va creciendo. Cuando vale menos 2, 2. 2 sería por acá. ¿Está bien? Cuando vale menos 1, 4. 4 sería por acá. Entonces, claramente, esta gráfica tomaría la siguiente forma. Miren. Vamos a unir estos puntos. Y esto se va hacia el infinito. ¿A ver? Vamos a verificar con ¿No GeoGebra. pedía asíntota? No están pidiendo asíntota, están pidiendo que grafiquen una función inversa. Si no se puede graficar porque no tiene inversa, hay que restringir el dominio para poder graficar. Y es igual a 2 elevado a la ¿cuánto? A la x más 2. X más 3, si no me equivoco. X más 3. ¿Esa sería la función? Sí, profe. Sí. Bueno, veamos la gráfica que me entrega esta función. Miren, ¿es la misma? ¿Es la misma, lo ven? Sí, profe. La que acabamos de obtener. Es por eso que sí nos sirve, cuando tenemos un valor absoluto, representarlo en la recta real. ¿Por qué? Porque de acá nos damos cuenta dónde graficamos cada parte de la función en rama, cada tramo. Bueno, veamos qué nos pide. ¿Admite inversa esta función que estamos analizando? No. No. ¿Por qué? Porque la función no es
biunívoca. Y unívoca. Por el criterio de la recta horizontal. Si corta más de un punto, entonces la función ya no es biunívoca. Entonces ponemos que no. Si no admite inversa, si no admite, restringe el dominio para que admita inversa. Vamos a restringir el dominio. ¿Cuál imaginen que voy a poner yo? El profesor. Va a dejar el positivo, el verde, digamos. Lo va a Siempre dejar. dejo lo que está hacia la derecha. Lo que está más hacia la derecha. Entonces lo que yo haría es sacar esta parte, ¿lo ven? Entonces esa parte la voy a poner como línea punteada en amarillo. Hago de cuenta que no tenemos esa parte de la función. Y vamos a trabajar con esta parte de la función. Esta sería mi función. ¿Está claro? Entonces, ¿cuál sería el dominio? El dominio de la función restringida. Todo, restringida de 1 a infinito. De menos 3, porque de acá arranca la función y está tomada hasta el infinito. Ese sería el dominio de la función restringida, porque estamos tomando esta parte, ¿lo ven? De menos 3 a infinito. ¿Está claro? Esta es la función que estamos trabajando. Esta sería la función restringida del dominio. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno. Entonces lo vamos a graficar. Sabemos que es simétrico con respecto a la primera bisectriz. Vamos a trazar la primera bisectriz, que ya saben ustedes que es Y igual a X. Vamos a dejarla como línea punteada. Entonces la función inversa sería cambiar los valores de X por Y y de Y por X. Este punto, ¿qué punto sería? Este punto que tenemos ahí. ¿Lo ven? 0,3, 0,3. No, miren ese punto. Menos 3, 1. Menos 3, 1. Menos 3, 1. Entonces la función inversa tendría 1 menos 3. ¿Estamos de acuerdo? 1 menos 3. 1 menos 3. Sería por acá menos 3. Y acá 1. Acá tendremos ese punto. Ese punto sería simétrico con respecto a este punto. ¿Lo ven? Este Sí, punto. profe. Este punto que tenemos acá de la función que estamos analizando, la función de la función original. ¿Qué coordenada tiene? Menos 2, 2. Menos 2, 2. Entonces la función inversa, ¿qué coordenada tendría? 2 menos 2. 2 menos 2. 2 menos 2. Muy bien. Sería por acá. ¿Está claro? Este punto, ¿qué coordenada tiene? 4, 1. 4 menos 1, perdón. Menos 1, 4. Menos 1, 4. Muy bien. Está bien que se equivoquen, ahí van a aprender. Menos 1, 4. Entonces la función inversa sería Ahora sí va a ser 4 menos 1. 4 menos 1. 4 y acá sería menos 1. Acá tendremos el punto, ¿lo ven? Y este punto, 0,8. 0,8. Entonces de la función inversa sería, 8, 0. acá sería. ¿Está bien? Entonces esto sería algo así, miren. Vamos a unir esos puntos. ¿Está bien? Este sería f a la menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno. ¿Cuál sería el rango de la función original? Menos 1 infinito. No, no, no. ¿De dónde arranca? Todos los reales. No. ¿De dónde arranca? De 1 1.
De 1 a infinito. De 1 a infinito, de 1 tomado hacia el infinito, porque esa función de esa rama, la que está en verde, lo está tomando. Entonces acá vamos a poner el rango, pero de la función restringida, sería desde 1 hacia el infinito. Entonces, ¿cuál sería el dominio de la función inversa? ¿Y cuál sería el rango de la función inversa? El dominio de la función inversa, el rango de la otra. Era así, ¿se recuerdan? Tenemos que invertir. Lo que era dominio de la función inversa va a ser el rango de... No, lo que sería el dominio de la función original, la función restringida, sería el rango de la función inversa. Entonces acá sería de menos 3 hacia el infinito. Corroboremos el rango de la función inversa. ¿De dónde arranca? De menos 3. Y se va hacia el infinito, ¿lo ven? Profe, la asistencia. Espera un segundito. ¿Y cuál sería el dominio de la función inversa? De 1 a infinito. El rango de la función original. O sea, en este caso, la función restringida. Desde 1 al infinito. Veamos. La función inversa arranca desde 1 con respecto a la variable x y se va hacia el infinito. Muy bien. Bueno, les voy a pasar la asistencia. Ponemos en pausa un segundito. Esperen. Bueno, ahí les voy a pasar por el chat la asistencia del día y la fecha. Coloquen la asistencia, muchachos. Ahí tienen el chat. Pueden compartirla en el grupo. ¿La tienen la asistencia a la vista? Listo, profe. Bueno, ¿pudieron poner la asistencia? Sí, Sí, sí. profe. Sí, profe. Bueno, vamos a continuar. Seguimos grabando. Y vamos a continuar. Esto, todo lo que analizamos fue solamente a partir de la gráfica. Define función inversa. Ahora tenemos que definir la función inversa. Esto ya lo realizamos. Si no admite, restringe el dominio para que admita inversa. Eso ya lo hicimos. Y la función restringida fue 2 elevado a la x más 3. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y el dominio de esta función restringida fue de menos 3 hacia el infinito, si no me equivoco. Así es. Bueno, me piden que defina función inversa. Defina función inversa. ¿Cómo sería determinar la función inversa analíticamente? La función restringida, la que estamos restringiendo, fue 2 elevado a la x más 3. Y me piden
que definamos la función inversa. Lo que debemos hacer nosotros es lo siguiente, es despejar la variable x. Pero para despejar la variable x, ¿qué debemos hacer? Bajar esa variable porque está en el exponente. ¿Y cuál es la manera de bajar un exponente? Con logaritmo. Con logaritmo. Aplicamos logaritmo en ambos miembros. Y la base del logaritmo sería la base de esta función del tipo exponencial. Entonces, en ambos miembros vamos a aplicar el mismo logaritmo. Logaritmo de base 2 de 2 elevado a la x más 3. Y ahí aplicamos una propiedad del logaritmo. Ahora, esta potencia va a bajar. ¿Y cómo baja? Baja multiplicando a ese logaritmo. Me quedaría x más 3 multiplicado por el logaritmo de base 2 de 2. Pero siempre cuando tienen ustedes un logaritmo, no importa la base, si la base es igual al argumento, el resultado, ¿cuánto es? 1. Es Uno. 1. Por eso yo siempre pongo la misma base del logaritmo que la base de la función del tipo exponencial, para que luego se convierta en 1. Bueno, eso vale 1, entonces me queda logaritmo de base 2 de y es igual a x más 3. Pero nosotros tenemos que despejar la variable x. ¿Qué me está molestando? El 3. El 3. ¿Y cómo pasar el 3 al otro miembro? Restando. Muy bien. Me va a quedar logaritmo de base 2 de y. Esto ponemos entre paréntesis porque este 3 pasa como menos 3. Y si ustedes no ponen ese paréntesis, va a quedar como que el menos 3 está dentro del argumento del logaritmo. Por eso pongo el paréntesis. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es un cambio de variables. ¿Estamos de acuerdo? Lo que está con x, vamos a cambiarlo por y. Y lo que está con y, lo vamos a cambiar por x. Acá me queda el logaritmo de base 2 de x menos 3. Y una vez que nosotros realizamos el cambio de variable, esa sería mi función inversa. Sería logaritmo de base 2 de x menos 3. Y yo cuando empecé la clase le dije que la inversa de la función exponencial, ¿cuál era? El logaritmo El logaritmo. Y la inversa de un logaritmo sería la función del tipo exponencial. exponencial. Esa sería mi función inversa. Lo que me pide el ejercicio, definir. Ya tenemos definida la función inversa. Ya tenemos esta parte. Ya graficamos la función inversa y la función original en un mismo sistema de ejes coordenados. Y ya determinamos dominio y rango de ambas. Eso sería todo por este ejercicio. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno. Profe, una pregunta. Sí, lo escucho. Y en el caso de que sea al revés, y tengamos que aplicar, le tengamos que aplicar al logaritmo la función exponencial, ¿cómo serían los pasos a seguir? De la misma manera. Miren. Nosotros vimos una función exponencial. Me dijo una logarítmica. Profe, no estamos viendo nada. Va, o sea, está la cartilla de ejercicio. Por eso, esperen. Todavía no. Ah, perdón.
Me dijo el compañero una logarítmica, por ejemplo esta. Tenemos esta función, es una función del tipo logarítmica. ¿Cuál sería el dominio de esa función? Todos los reales. ¿Tiene alguna restricción de acuerdo a la regla Sara de cálculo? El argumento del logaritmo ¿Cómo tiene que ser el argumento? mayor a 0. Pero como está en valor absoluto, siempre va a ser positivo, siempre va a ser mayor que 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Pero el único valor que no puede tomar es 0. Entonces el argumento vamos a decir que tiene que ser distinto de 0. ¿Está claro? Si el argumento hubiera sido x más 1, ¿está bien? Acá hubieran puesto x más 1 distinto de 0. Por lo tanto, x distinto de qué valor? De menos 1. De menos 1. En este caso sería todos los reales menos el menos Menos 1. 1. Pero el ejercicio de mención, ¿cuál sería el dominio? Todos los reales. ¿Menos qué valor? Menos el 0. El 0. Y como dijimos anteriormente, el único valor que no toma sería el 0, pero cuando aparece un valor absoluto, vamos a trabajar esa función en ramas. Si el argumento es positivo, el argumento tiene que ser mayor o igual que 0. Pero como no puede tomar 0, ponemos solamente mayor que 0. Ya saben que la definición es de valor absoluto es mayor o igual. Entonces, si sacamos la barra de valor absoluto, esto queda como está. Logaritmo de base 2 de x. De 0 al infinito, estamos sobre esta función. ¿Estamos de acuerdo? Considerando que lo que está dentro puede ser positivo o negativo. En este caso estamos cuando es positivo, en la rama de arriba. Y si negativo, ¿cómo es el argumento? Si Logaritmo de negativo menos x. es menor que 0, ¿está bien? Si negativo es menor que 0, entonces a sacar la barra de valor absoluto, ¿qué deben poner adelante de la x? El signo menos. Logaritmo de menos x. Menos x, ¿está bien? Entonces, si usted lo quiere representar esto en la recta real, para darse cuenta, luego para graficar, vamos a poner menos infinito, el infinito, recta real x, ponemos el 0. Entonces, cuando x es mayor que 0, no lo toma 0, punto vacío, y mayor se dirige hacia dónde la flechita? Los positivos. Hacia lo positivo, muy bien. Hacia los valores mayores. En esta rama vamos a tener f de x es igual al logaritmo de base 2 de x. Pero cuando es menor que 0, no lo toma 0. Y valores menores sería hacia el menos infinito. En esta rama vamos a tener f de x es igual al logaritmo de base 2 de menos x. Para no complicar con la gráfica, y no estén calculando ustedes, vamos a graficar esa función en GeoGebra. Vamos a poner GeoGebra. Borramos esta función. ¿Están observando? Sí. Para no perder tiempo, porque ya quedan 10 minutos, vamos a poner y es igual. Logaritmo. ¿Está bien? ¿Qué base tiene? 2. Base 2. Y el argumento era valor absoluto de X. x. Esa es la función. Miren la función cómo sería gráficamente. ¿No ven? Esta parte sería la parte menor que 0, cuando el argumento es negativo. Y esta parte sería mayor que 0. Y 0 no está dentro del dominio. Entonces ahí tenemos una asíntota vertical. Vertical.
tenemos una asíntota vertical, no lo toma ni por izquierda ni por derecha la función. Esta es la función que voy a analizar. Voy a restringir el dominio. ¿Esta función admite inversa? No, No, ¿por qué no admite inversa? porque cuando trazo líneas horizontales corten 2 puntos. Corte más de un punto, entonces ya no sería biunívoca. Y si no es biunívoca, no va a admitir inversa. Para que admita inversa, la función debe ser biunívoca. Entonces vamos a tomar esta parte de la función. ¿Está bien? Pero, si deben analizar una función biunívoca, determinar si la función es biunívoca analíticamente de la siguiente manera. No sé si le expliqué en esta comisión. Para que sea biunívoca, f de x sub 1 tiene que ser igual a f de x sub 2. ¿Está bien? Si se cumple eso, entonces tiene que cumplirse que x sub 1 es igual a x sub 2. ¿Está claro? Sí, Bueno. Vamos con la función original. La función original es logaritmo de 2, de base 2, de valor absoluto de x. Vamos a hacer f de x sub 1. ¿Qué sería hacer f de x sub 1? Sería cambiar en la función original por x sub 1, donde aparece la variable x. Sería de esta manera, ¿lo ven? ¿Está claro? Sí. Y ahora f de x sub 2. Voy a borrar esto. F de x sub 1 y lo vamos a poner en amarillo. Arriba está en amarillo. Y f de x sub 2 será igual al logaritmo de base 2 ¿de qué? ¿Valor absoluto de cuánto? De x2. X sub 2. Vamos a igualar estas dos funciones. Entonces me va a quedar el logaritmo de base 2 de valor absoluto de x sub 1 es igual al logaritmo de base 2 de valor absoluto de x sub 2. Y acá se aplica la propiedad uniforme. Propiedad uniforme. Cuando tienen la igualdad entre dos logaritmos y son de la misma base. ¿Qué se hace? Se igualan los argumentos. Si son de la misma base, los argumentos son iguales. ¿Está claro? Sacamos esta parte, pues son la misma base. Sería la propiedad uniforme. Y me quedan igualados los argumentos. Ahora, lo que está dentro del argumento puede ser positivo o puede ser negativo. En el segundo miembro pasará lo mismo. Puede ser positivo o puede ser negativo. Entonces vamos a tener 4 combinaciones. Vamos a poner caso 1, que sea positivo lo que esté en el primer miembro dentro del valor absoluto y en el segundo que sea también positivo lo que está dentro del valor absoluto. Eso sería el primer caso. Segundo caso, que sea positivo y en el segundo miembro tiene que ser negativo. ¿Está claro? Tercer caso, que sea negativo lo que está dentro del valor absoluto y en el segundo miembro que sea positivo lo que está dentro del valor absoluto. ¿Y cómo sería el cuarto caso? los dos negativos. Los dos negativos, muy bien. 4, que sean los dos negativos lo que está dentro del valor absoluto. Si una de los 4 casos me falla, ya vamos a decir que la función no es biunívoca. El primer caso, vamos con el primer caso. Como es positivo lo que está dentro, según la definición de valor absoluto, sacar la barra de valor absoluto, queda como está. ¿Está claro? X sub 1 es igual a X sub 2. ¿Se está cumpliendo lo que tenemos acá? Sí. Sí. Entonces hasta ahí la función es biunívoca, pero debemos seguir analizando todos los casos. Uno de los casos que me falle, la función ya no es biunívoca.
En el primer miembro, ¿cómo es lo que está dentro? Positivo. Entonces sacar la barra de valor absoluto en el primer miembro me queda x sub 1. Y en el segundo miembro, Menos X sub 2. Menos X sub 2. muy bien. Se está cumpliendo lo que nos piden ahí arriba, que x sub 1 es No. igual a x sub 2. No. No, no se cumple porque tenemos un menos. Y arriba en la definición no tenemos un menos. Acá no se cumple, acá sí se cumple. Uno de los casos que me falle, vamos a decir, por lo tanto, y ya no se sigue analizando, F no es Biunívoca. biunívoca. Y si no es biunívoca, no admite inversa. Para que admita inversa debemos restringir el dominio. ¿Y cuál es la función que nosotros elegimos para que la función sea biunívoca? La positiva. La positiva. Entonces nosotros dijimos el dominio restringido para que admita inversa, para que admita inversa, dijimos que el dominio restringido sería la función logaritmo de base 2 de x. ¿Está bien? ¿Cuál sería el dominio de esa función? De acuerdo a la recta real. De cero Logaritmo base positivo. 2 de X. 0 a infinito. 0 a infinito. Entonces, la función que hemos restringido, la función restringida sería logaritmo de base 2 de x. Si ustedes analizan solamente esto, con lo que le acabo de explicar acá arriba, si la función es biunívoca, ya le tienen que dar que es biunívoca. Si quieren, no lo vemos. ¿Cómo sería en este caso f de x sub 1 restringido? ¿Cómo sería? Sería el logaritmo de base 2 de x sub 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y f restringido de x sub 2, ¿cómo sería? No se vayan, terminemos. Logaritmo de base 2 de x sub 2. Y para que sea biunívoca debemos igualar f de x sub 1 igualado a f de x sub 2. Lo que me quedaría, logaritmo de base 2 de x sub 1 es igual al logaritmo de base 2 de x sub 2. Ahora, ¿qué hacemos? Como son logaritmos de misma base, solo igualamos los argumentos. ¿Y qué me quedó? X1 igual a X2. Entonces, en este caso, sí es biunívoca. La función que hemos restringido, ¿lo ven? Claro, sí. F restringido, en este caso, es biunívoca. Y si es biunívoca, admite inversa. Vamos a encontrar la función inversa bien rápido para que puedan entrar a la siguiente clase. Todavía quedan 2 minutos. ¿Qué debíamos despejar? Debemos despejar la variable x. Y para despejar la variable x, ¿qué tenemos que hacer? Poner el exponente. Queda como Aplicamos definición de logaritmo. ¿Está bien? 2 elevado al resultado es igual al argumento. Entonces sería 2 elevado a la y, porque ese sería y, es igual al argumento, es igual a x. Ahí ya lo tenemos despejado, ¿lo ven? X es igual a 2 elevado a la y. Ahora vamos a hacer un cambio de variables. X va a pasar a ser y pasa a ser x. Y esta función que estamos obteniendo sería la función inversa. Me pregunta el compañero, ¿cómo sería obtener la función inversa cuando tenemos un logaritmo? Esta sería la manera. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. La inversa de una logarítmica me da una función del tipo exponencial. Y la función exponencial, su inversa sería la logarítmica.
Bueno, chicos, traten de ver los videos, están disponibles en el canal. Tenemos otro ejercicio, acá realicé otros. Así que quedan en ustedes que se puedan estudiar un poco. Nos vemos la clase que viene. Hasta luego, chicos. Luego, profe, muchas Chao, gracias. profe, hasta Gracias por luego. Chao, todo. hasta luego. Profe, gracias. Y ahora ¿Profe? voy a pasar el PDF y el video lo voy a subir al canal, si lo escucho. Un compañero me dijo, Caribiano Alexis, de que no pudo entrar porque no le funcionaba la computadora, no le prendía. Bueno, que pongan la asistencia, dígale. Muy bien, Antes que se muy bien, corte. ahora le digo. Chao, hasta Bueno. luego.